Buenas, profesor, ¿cómo estás? Mi nombre es John Guerrero Samarca, alumno de primer año de la carrera de Ingeniería en Automatización y de Instrumentación y Automatización Industrial. En esta asignatura de Física 2, en la evaluación 2, voy a hablar de termodinámica, específicamente de la ley cero. Ya, bueno, podemos entender como definición eh, que la termodinámica, perdón, describe el comportamiento de tres cantidades físicas fundamentales, como es la temperatura, la energía y la entropía. Entropía, ¿ya? Existen cuatro leyes eh, en la termodinámica y estas son cruciales, digamos, para comprender el funcionamiento eh, de las leyes físicas en el universo. ¿Ya? La primera es la ley de conservación de la energía, que básicamente lo que dice es que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. ¿Ya? Esta ley de conservación de la energía dicta que cualquier sistema físico aislado en su entorno eh, siempre va a ser la misma, ¿ya? En el total de la energía. Entonces, se expresa, ¿cierto?, en la ecuación que delta U, ¿cierto?, que viene siendo la diferencia de temperatura es igual a la energía menos al trabajo. ¿Ya? Luego viene la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía. ¿Ya? La segunda ley se puede resumir, ¿cierto? La cantidad de entropía del universo tiene que incrementarse en el tiempo, ya dice así, y esto significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio, ¿ya? Eh, y ese estado ese punto es el estado de mayor desorden dentro del sistema, ¿ya? La tercera ley de la termodinámica plantea que la misma entropía, ¿cierto? Eh, Cuando es llevado a un cero absoluto y ese cero en grados Kelvin, los procesos físicos se detienen, ¿ya? O cuando se llega al cero absoluto, la entropía posee un valor mínimo, pero ese valor mínimo es constante, ¿ya? Existe un ejemplo, ¿cierto? Aunque es difícil alcanzar el cero absoluto, que son menos 273,15 grados Celsius, ¿ya? Ya que estamos hablando de grados Kelvin, ¿ya? Eh, Se puede, ¿cierto?, ejemplificar que los alimentos duran mucho más cuando estos tienden a congelarse, ¿cierto? Entonces, eso apunta, digamos, esta tercera ley de la termodinámica. Eh, y la última ley que lleva por nombre ley cero, ¿ya? Se conoce con ese nombre, ¿cierto? Que ya, como lo mencioné, fue la última en postularse. También se conoce como la ley de equilibrio térmico y es de la ley a la cual yo me voy a referir en esta evaluación, ¿ya? Bueno, como nos solicitó, profesor, un poco de historia, eh, es- la termodinámica y estos cuatro principios que se estudian dentro de la termodinámica poseen distintos orígenes, ¿ya? Algunos fueron formulados a partir de los anteriores, o sea, salió, por ejemplo, el tema de la entropía, luego salió, que era la segunda ley, salió la tercera ley, ¿cierto?, que plantea el tema del cero absoluto, ¿ya? Eh, el primero en establecerse, de hecho, fue el segundo y fue obra del físico inglés Nicolás Leonard, ¿ya? En el año 1824. En el año 1860, este principio volvió a reformularse por Rudolph y Williams Thomson, añadiendo que añadiendo entonces esto que lo que hoy llamamos la primera ley de la termodinámica que tiene que ver con la conservación de la energía. Eh, Más adelante apareció la tercera ley, ¿cierto?, de la termodinámica y se le conocía como el postulado de Nernst. Este postulado, Nernst fue quien realizó y hizo este estudio en el año 1906 y 1912.
Finalmente, la ley cero o de equilibrio térmico, ya en el año 1930, fue por, aquí el nombre es un tanto complicado, pero es Guggenheim Forward. Él fue el que postuló, ¿cierto?, esta ley llamada ley cero. ¿Ya? Entonces, ya pasando a lo que es la definición de la ley cero, esta se conoce con este nombre, lo vuelvo a decir, aunque fue la última en postularse. ¿Ya? También es conocida como la ley de equilibrio térmico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque postula, ¿cierto?, que existe un equilibrio térmico cuando A y C son iguales y B y C son iguales, significa que A y B, ¿cierto?, tienden a ser iguales porque existe un equilibrio térmico en estos tres sistemas. ¿Ya? Entonces, esto matemáticamente nosotros lo podemos expresar yendo, ¿cierto?, a la ecuación de la energía, que nos explicó en clase, donde Q, ¿cierto?, de la energía, es igual a C, que viene siendo propio del material este coeficiente, este calor específico, ¿ya?, coeficiente ahí, que es propio del material, por la diferencia de temperatura en Joule, ¿ya? Pero cuando esta ecuación nosotros no la podemos llevar directamente para calcular un equilibrio térmico, ¿ya? ¿Por qué? Porque C, que viene siendo propio del material, depende de la temperatura, se tiene que integrar, ¿ya? Y queda como una función, lo que usted explicaba en clase, ¿ya? Y por ende, cuando el calor específico depende de la temperatura, hay que aplicar la integral. Y la integral queda como que la energía es igual a la masa por la integral de la temperatura inicial a la temperatura final, ¿ya? Por el calor específico, ¿cierto?, evaluado o sea, dependiendo de la temperatura, en dt, ¿ya? Bien, cuando nosotros desarrollamos esta integral, podemos volver, ¿cierto?, si es que esta no dependiese de la temperatura, a la misma ecuación original de la ecuación de la energía, pero como depende de la temperatura, tenemos que evaluarla, ¿cierto?, y queda como esta ecuación, ya que está acá, ¿ya? Dependiendo, ¿cierto?, aquí ya tiene su apellido correspondiente para identificar los sistemas. Entonces, para calcular el equilibrio térmico, tenemos el sistema A y el sistema B, ¿ya?, donde el sistema A le está entregando energía al sistema B. ¿Ya? Por ende, este tiende a ser negativo porque va a perder energía, le va a entregar energía al sistema a QB. ¿Ya? Ahora, si esto fuese al revés, QB fuera el que entrega energía, esta parte de la ecuación sería negativa. Ahora, para poder ejemplificar esto, ¿cierto?, yo preparé un ejercicio, un desarrollo, y dice que si se mezclan 50 litros de petróleo a 20 grados Celsius con 10 litros de aceite a 200 grados Celsius en un recipiente, existe un equilibrio térmico que nosotros tenemos que determinar, ¿ya? Los datos están aquí en pantalla. Ya el coeficiente térmico del petróleo son 500 calorías kilogramos Celsius. El peso específico del petróleo, o el rol del petróleo, es 0,8 kilogramos partido por litro. El del aceite es de 470 calorías kilogramos Celsius, grados Celsius. El peso específico del aceite, el rol del aceite, es 700 kilogramos metros cúbicos. ¿Ya? Como la ecuación dice que tenemos que calcular el calor específico por la masa, eso multiplicado, ¿cierto?, también por la temperatura final o la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del petróleo, en este caso, tenemos que pasar este dato, ¿cierto? Este dato tenemos que pasarlo a kilos. Los 50 litros y los 10 litros tenemos que pasarlo a masa, ¿ya? Entonces aquí abajo en este cuadrito ya está desarrollado, ¿cierto?, para poder pasarlo a kilogramos y poder usarlo en la ecuación, ¿ya? Entonces, simplemente ahora queda reemplazar los valores en la ecuación, ¿ya?, donde el calor específico del petróleo son 500, la masa del petróleo en este caso son 40 kilogramos,
La temperatura final es lo que estamos buscando. Y la temperatura inicial del petróleo son 20 grados. Si igual a cierto menos, ¿por qué menos? Porque por lectura, ¿cierto? El aceite va más caliente, va a 200 grados Celsius. Entonces el aceite es, en este caso, el sistema que va a perder energía y le va a entregar energía al petróleo. ¿Ya? Entonces, le colocamos el signo menos acá, colocamos los 470, que es el calor específico, por 7 kilos. Ya ahí tenemos el desarrollo porque son 7 kilos. Por la temperatura final, que no la sabemos, que es la que tenemos que calcular, o temperatura de equilibrio, menos los 200, que es la temperatura inicial. ¿Ya? Se hace el desarrollo matemático, resultando que la temperatura de equilibrio o temperatura final es de 45,42 grados. ¿Ya? Esa es la forma de poder calcular, ¿cierto?, el equilibrio térmico empleando la cuarta ley de la termodinámica, llamada ley cero, aunque en algunos escritos leí mientras repasaba que muchas veces no se considera como una ley, ¿ya? Pero está allí y la verdad me pareció muy interesante. Ya, esto nosotros lo vivimos a diario. Nosotros entramos a una habitación que está más fría y nosotros vamos con un cuerpo más caliente. Con nosotros, con nuestro sistema, el sistema de la habitación y nosotros, se produce ahí un equilibrio térmico hasta que nosotros logramos alcanzar ese equilibrio térmico también. Entonces esto se puede emplear con todo. Aquí lo hice un ejemplo con líquidos, se puede hacer con sólidos, ¿ya? Etcétera. Espero, profesor, haber cumplido con lo requerido en la pauta de evaluación. Eso sería todo. Muchas gracias.